Una sociedad secreta. Un habitado desaparecido. Y una cinta manchada de verdad. Bienvenidos a Enigma Abierto. Soy su anfitrión Juan. Dime, ¿desde qué parte del mundo me escuchas esta noche? Estoy deseando leer vuestros comentarios y conectar con cada uno de vosotros. Comencemos. El pueblo de East Barnsley, enclavado en un apacible pliegue de los South Downs, era el típico lugar donde el tiempo llamaba cortésmente a la puerta antes de entrar. Las cabañas cubiertas de hiedra se acercaban entre sí, cotilleando, y la oficina de correos aún olía a caramelos hervidos y tinta de libro de contabilidad. La vida en East Barnsley tenía un ritmo propio, un ritmo ajeno a la guerra, la política o los dramas del mundo moderno. Era precisamente ese ritmo lo que hacía aún más emocionante, y un poco inquietante, la repentina aparición de la Orden de la Cinta de Seda. La llegada de la Orden se había anunciado con semanas de antelación, en una delicada invitación con bordes dorados entregada a cada hogar. Están cordialmente invitados a la mascarada anual de la Orden de la Cinta de Seda, que se celebrará en Larkspur Hall. Vístanse como corresponde. Ninguna explicación. Ningún origen. Solo el nombre, misterioso, refinado y vagamente extranjero. La señora Isobel Fané, dueña del Larkspur Hall y autoproclamada descendiente de una duquesa italiana menor, había revivido la tradición tras décadas de letargo. Había empezado a describir la Orden de la Cinta de Seda como una sociedad caritativa de valores estéticos, fuera lo que fuese que eso significara. Sus sirvientes, con más pragmatismo, la llamaban uno de sus caprichos. Pero el pueblo bullía. ¿Era un baile de disfraces? ¿Una sociedad secreta? ¿Un club aristocrático disfrazado de filantropía? Para cuando llegó el día, incluso la esposa del vicario había conseguido una máscara de plumas de pavor real de un primo de Bass. Las damas de las flores de la iglesia debatían sobre el largo de los dobladillos ante los rosales del altar. El coronel Duntorpe había desenterrado una capa veneciana apolillada y juraba haber sido invitado a un baile de máscaras real en Praga, aunque nadie pudo confirmarlo. Ese sábado por la noche, al ponerse el sol tras las hayas cobrizas, los faroles se encendieron con un destello en los senderos de grava del Larkspur Hall. Llegaron carruajes y el aire olía ligeramente a lavanda, humo de cigarro y expectación. Los aldeanos, vestidos no solo con galas, sino también con personajes, subieron las escaleras bajo un estandarte de seda bordado con hilo dorado. Ordinem sericeae fastiae. La señorita Marple, por supuesto, no tenía intención de asistir. Oh no, querida, le había dicho la señora Bantry unos días antes, mientras sorbía el té con 3 dedos de mantequilla perfectamente alineados sobre su platillo. Mis días de baile han terminado, y además, se ve más desde la distancia. La gente se comporta con más naturalidad cuando no cree que la estén observando. Pero, casualmente, una invitación llegó a sus manos, entregada personalmente por el joven Timothy Fané, el sobrino excesivamente ambicioso de Isobel. Y con ello llegó un sutil estímulo por parte de la esposa del vicario, quien insistió en que la señorita Marple podría disfrutar de la oportunidad de observar frivolidades modernas, con una máscara de seguridad, por supuesto. Y así, con una sencilla máscara de dominó de encaje y un chal de hilo plateado, la señorita Marple llegó en punto a las 8. Habló muy poco. Lo observó todo. El salón de baile del Larkspur Hall, un gran espacio de frescos descoloridos y paneles de nogal, no había visto tanta vida en años. La música flotaba desde un cuarteto de cuerda escondido tras un biombo dorado. Los invitados con máscaras se mezclaban como mariposas en un jardín a la luz de las velas, susurrando, riendo, bebiendo champán en copas de cristal. Entre ellos, la señora Evangeline Harper, la novelista viuda, con un vestido de terciopelo negro demasiado atrevido para su edad. Gerald Penrith, el abogado, con un disfraz de Pierrot que contrastaba con su severidad natural. La señorita Eliza Longhurst, de lengua afilada y soltera, con una máscara que no lograba ocultar su eterno ceño fruncido. Y acechando cerca del pasillo, Nanny Reeves, la institutriz jubilada de labios finos y la costumbre de aparecer donde no la llamaban. A las 9 en punto, Isobel Fané hizo su entrada. Entró en el salón con un vestido color borgoña bordado con hojas de plata, su cabello castaño rojizo recogido bajo una máscara enjollada. No sonrió. En cambio, levantó una mano enguantada y anunció con precisión teatral: «Que comience la orden». Siguieron aplausos corteses, más de confusión que de admiración. Pero lo que vino después fue aún más extraño. De detrás de una cortina lateral, un lacayo emergió con una bandeja forrada de broches de cinta de seda, cada uno con un número fijado.
Los invitados debían tomar uno, sin explicación, solo un número. Algunos lo tomaron como un capricho. Otros, como la señorita Longhurst, parecían visiblemente inquietos. A las 10, el salón se había dividido en camarillas. Comenzaron los susurros. Habían visto a la señorita Harper discutiendo con alguien en el invernadero. La máscara del coronel había desaparecido y se había encontrado en el guardarropa de mujeres. Alguien dijo haber visto a Nanny Reeves con una carta que escondió rápidamente en su corpiño. Entonces, poco después de las 11, la música se detuvo. Han gritó. ¡Dios! Movimiento. En el salón, bajo el retrato envuelto en seda del abuelo fallecido hacía tiempo de Isobel, una figura yacía desplomada junto al piano. Era Gerald Penrith, abogado, con el número 12 prendido en el pecho. «Muerto. No, desmayado. No, borracho. Muerto». La señorita Marple, de pie en el arco con su chal cuidadosamente doblado y una expresión indescifrable, observó en silencio cómo se movía cada persona en esos primeros segundos, cómo Isobel se aferraba a la cortina en lugar del cuerpo, cómo Timothy miraba directamente a la placa con el número y no al hombre. La mascarada había terminado, y el asesinato había entrado en Larkspur Hall. El reloj del pasillo dio la medianoche con un repiqueteo pesado y pausado, cada nota resonando con más fuerza en el silencio que se había apoderado de Larkspur Hall. Afuera, el viento agitaba los setos, y uno de los faroles de la entrada principal se apagó, proyectando una sombra sobre el sendero de grava. Dentro del salón, nadie se movió al principio. Era como si los invitados, resplandecientes con sus cintas y encajes, se hubieran petrificado. El cuerpo de Gerald Penrith yacía torcido cerca de las patas pulidas del piano, con la máscara ligeramente torcida, la boca entreabierta y los ojos vidriosos. Un ligero aroma a almendras amargas flotaba en el aire, pero solo los más atentos lo habrían notado por encima del perfume y el champán. Timothy Fané fue el primero en hablar. «Que alguien traiga al doctor Redby, ahora». Su voz se quebró ligeramente. Se quitó la máscara con mano temblorosa e hizo un gesto hacia el mayordomo, que había estado rondando en el umbral, como si no estuviera seguro de si este evento formaba parte del entretenimiento de la noche. La señorita Marple permaneció cerca del arco, recorriendo con la mirada la sala. No hizo ningún gesto dramático ni hizo preguntas. Simplemente observó. El doctor Redby, que vivía a solo 2 casas de la mansión, llegó en cuestión de minutos, llamado por una criada sin aliento. El hombre mayor, nervioso pero eficiente, se abrió paso entre los invitados y se arrodilló junto al cuerpo del abogado. Realizó un breve examen y luego se levantó lentamente, quitándose las gafas con un suspiro. «Me temo que no hay nada que hacer. Ha fallecido. Probablemente muy pronto. Un fallo cardíaco, quizás, o...». Hizo una pausa. «Necesitaremos la opinión del forense, por supuesto». Isobel Fané, todavía de pie cerca de la cortina donde había anunciado la orden de la noche, no habló enseguida. Su mano permaneció aferrada a la cortina de terciopelo, con los nudillos blancos. Luego, con una calma forzada, se dirigió a la multitud. «Damas y caballeros, les ruego que mantengan la calma. Esto es terriblemente desafortunado. Por favor, permitan que el personal los ayude a llegar a la biblioteca. Llamaremos al agente Blake. Hay que informar a las autoridades». Hubo un murmullo de asentimiento incómodo, pero nadie hizo contacto visual. Ahora se quitaban las máscaras a toda prisa, las tiraban en el regazo o las aplastaban nerviosamente en las palmas. La magia de la noche se había disuelto en un manto de sospecha. En la biblioteca, una cámara oscura con estanterías de caoba y pesadas cortinas de terciopelo, los invitados se reunieron torpemente, esperando. Los sirvientas ofrecieron tazas de té tibio. La señorita Longhurst rechazó la suya con un bufido y se sentó rígidamente erguida en un sillón de respaldo alto, con un tic en un ojo al ver una cinta aún prendida en su manga. «Tonterías», murmuró a nadie en particular. «Cintas, números y teatralidad. Nada más que caldo de cultivo para los problemas». La señora Evangeline Harper estaba de pie junto al fuego, su silueta dramática bajo la luz parpadeante. Se había quitado la máscara, pero conservaba su vestido de terciopelo negro, su cabello canoso peinado en una corona de rizos. Su voz era fría cuando finalmente habló. «Puede que todos lo llamen trágico, pero no me sorprende. Gerald Penrith no era un hombre muy querido, ni particularmente honesto». Las cabezas se giraron bruscamente. La esposa del vicario jadeó. «Desearé a Harper, de verdad». «Bueno, es cierto», respondió el novelista encogiéndose de hombros.
Ha redactado más testamentos controvertidos que todo el resto de Sussex en conjunto. Y sé que hace poco exigió que se añadiera a uno una cláusula bastante curiosa, algo sobre el anonimato en la transferencia de propiedades. Totalmente dudoso. Desde las sombras de la habitación, una voz seca añadió, también armó un escándalo por esa carta la semana pasada, la que llegó por correo internacional. Todas las miradas se volvieron hacia Nanny Reeves, que estaba de pie junto a la ventana, con su delgada figura casi perdida entre las cortinas. Tenía las manos pulcramente cruzadas, pero su expresión era indescifrable. ¿Qué carta?, preguntó el coronel de un torpe, frunciendo el ceño. Venía con un sello de lacre rojo, dijo Reeves con suavidad. La señorita Fané la manipuló ella misma. Solo la vi fugazmente cuando se cayó. Parecía que la molestó. Isobel Fané no respondió. Estaba sentada, con el rostro más pálido de lo habitual, pero aún serena. No sostuvo la mirada de nadie. Su sobrino, Timothy, rondaba protectoramente a su lado. La señorita Marple se sentó cerca del fuego, con el chal suavemente acomodado sobre sus hombros. Revolvió el té pensativa y observó cómo los aldeanos hacían lo que siempre hacían en tiempos de confusión, cotillear. No tardó mucho en que la sala se llenara de teorías susurradas. Veneno en el champán, sugirió la señorita Longhurst. Una pelea de amantes secreta, dijo la esposa del vicario en un susurro nervioso. Quizás los números tenían un significado oculto, eran asignados o elegidos. Nadie lo recordaba con certeza. Un alboroto en la puerta los silenció. El agente Blake había llegado, con las mejillas rojas y sin aliento, con su libreta ya desenvainada. Escuchó el resumen del doctor Redby, garabateó algo ilegible y luego levantó la mano. Bien, entonces, necesitaré declaraciones. Todos los que tuvieron contacto con el señor Penrith esta noche, directo o indirecto. ¿Alguien lo vio tomar algo inusual? ¿Habló con alguien en privado? Hubo un coro de respuestas a medias, negaciones y encogimientos de hombros. Timothy Fané ofreció. Estuvo solo en el salón durante unos minutos antes del grito. Creo que acababa de salir del invernadero. Estaba en el invernadero, dijo la señora Harper. Pero no estaba sola. Pregúntele a la señorita Marple. Ella me vio allí. Todas las miradas se giraron. La señorita Marple sonrió cortésmente. Sí, la vi junto a las orquídeas, señora Harper. Estaba leyendo una nota, creo. La sala se congeló. Las fosas nasales de la señora Harper se dilataron ligeramente. Era un menú, respondió con frialdad. A uno del personal de catering se le cayó. La señorita Marple inclinó la cabeza, todavía sonriendo, pero no dijo nada más. El agente Blake los miró, inseguro. Luego se volvió hacia el grupo. Hasta que tengamos noticias del forense, nadie debe salir del pueblo. Y mañana llamaré al inspector Cray de la oficina del condado. Hizo una pausa. Y si alguien recuerda algo raro, fuera de lugar o simplemente extraño, díganmelo. La señorita Marple dio un sorbo a su té. Ya había recordado 4 cosas así. Pero esperaría. Siempre había más que decir, una vez que el pueblo comenzaba a susurrar en serio. Por la mañana, la noticia se había desbordado por East Barnsley como un ovillo de lana que se cae al suelo, rápida, erráticamente, y con algunos nudos de bordado exagerado por el camino. Asesinato en Larkspur Hall. Anunció la señora Tilly Postlethwaite, la esposa del panadero, agitando las manos enharinadas mientras contaba lo que había oído de su prima Dora, quien a su vez lo supo del lechero, quien había visto al policía pasearse frente a la puerta de la señorita Fané pasada la medianoche. Muerto con la máscara puesta, jadeó la joven Susan Pratt en la cola del supermercado, con los ojos abiertos y brillantes. Envenenado, como en una obra de teatro. Ese hombre de Penrith siempre parecía tener algo que ocultar, murmuró el señor Ankin en la ferretería, afilando unas tijeras con excesiva agresividad. Siempre merodeando con esa caja negra. Sabía los secretos de todos, ese. En la plaza del pueblo, donde el mercado de los lunes continuaba por costumbre, sino por entusiasmo, las conversaciones sobre chiribías y bollos secos habían dado paso por completo a la sospecha y a la especulación en voz baja. No era solo el hecho de la muerte lo que los había inquietado, sino la extrañeza del asunto. Una mascarada, nada menos. Números prendidos en los cofres. Un abogado encontrado muerto junto a un piano. Parece sacado de una novela continental de terror, le dijo la vicaría a su marido con desdén, mientras se dirigían a la iglesia para las oraciones matutinas. No es el evento, mi Heathent, respondió él con cansancio. Es la gente.
Esa casa siempre ha atraído problemas. Desde que la señorita Fanny empezó a organizar estas peculiares reuniones. En Church Lane, la señorita Marple podaba tranquilamente su rosal, una tarea que reservaba para los momentos de contemplación. No creía en forzar las cosas, ni las rosas ni los hechos. Ambos se revelaban a su debido tiempo. Su jardín siempre había sido un lugar de sutil orden, de daleras tras el reloj de sol. No me olvides flanqueando el camino principal. Trabajaba allí con delicadeza, cortando un tallo por aquí, apartando una hoja por allá, mientras escuchaba el tenue murmullo de las voces del pueblo que se oía a través de los setos. Había notado varias cosas la noche anterior, ninguna de las cuales había compartido aún. Primero, el curioso orden en que se les había entregado a los invitados sus números con cinta. Parecía aleatorio, pero la bandeja no se había pasado libremente. En cambio, el mayordomo se había acercado a cada invitado por su nombre, en una secuencia que no reflejaba ninguna jerarquía social evidente ni un plan de asientos. Segundo, la mirada en el rostro de Isobel Fanny cuando Penrith se desplomó. Sorpresa, sí, pero no incredulidad. Era una diferencia sutil. Un reconocimiento más que sorpresa. Tercero, los propios números con cinta. Gerald Penrith había llevado el número 12. La señorita Marple había visto el número 11 prendido a la señorita Longhurst y el número 13 a Timothy Fanny. Recordaba esos dígitos en particular con claridad. El 13 había hecho reír nerviosamente al joven Timothy. El 12 había hecho que Penrith frunciera el ceño. Ahora, mientras se sacudía las manos y se giraba hacia la puerta, vio una figura familiar que subía por el sendero. «Señora Bantry», dijo la señorita Marple con cariño. «Se ha levantado temprano. Usted también, Jane. Y no me diga que es por las rosas. Ya las ha descabezado 2 veces este mes». La señorita Marple sonrió. Las rosas prosperan con la constancia, a diferencia de los ánimos de los pueblos, que tienden a marchitarse en silencio. La señora Bantry no perdió el tiempo. Estuvo allí anoche. Todos dicen que fue la única que no pareció sorprendida. Eso no es del todo cierto. La señora Harper tampoco pareció sorprendida. Parecía dramática. Hay una diferencia. Y la niñera Reeves, como habrá notado, no se movió hasta que llamaron al médico. La señora Bantry enarcó una ceja. ¿Cree que tuvo algo que ver? La señorita Marple ladeó la cabeza. Creo que se dio cuenta de algo antes que nosotros. Pero aún no estoy segura de qué. En la oficina de correos, la señorita Longhurst interrogaba al pobre señor Fellows como si él personalmente tuviera algo que ver con la muerte. Debe llevar un registro del correo extranjero, sin duda. Una carta con sello rojo. Eso debería quedar registrado. Yo no las abro, señorita Longhurst, dijo el señor Fellows, sudando tras las gafas. Eso no es legal, ¿sabe? Sé que no es legal. Simplemente digo que cualquiera podría haber enviado algo terrible. Y nadie se daría cuenta. Detrás de ella, en la fila, la niñera Reeves esbozó una leve sonrisa. Creo que la señorita Fanny recibe toda su correspondencia internacional de forma privada. El lacayo la recoge en el tren. La señorita Longhurst se giró bruscamente. ¿Cómo lo sabe? Yo me encargaba de los asuntos de su madre, respondió Reeves, antes de que la joven ama se hiciera cargo. Se notan los patrones. De vuelta en Larkspur Hall, la policía había regresado. El inspector Cray, un hombre delgado y fibroso de rostro tranquilo y modales metódicos, recorría el salón con las manos entrelazadas a la espalda. El piano había sido acordonado, pero por lo demás, la habitación estaba intacta. La señorita Fanny, con su solemne luto gris a pesar de no tener parentesco consanguíneo con la difunta, respondió fríamente a sus preguntas. No puedo decir quién ordenó los números, inspector. Mi sobrino mandó imprimir las tarjetas y mi criada cosió las cintas. Fue una diversión ligera. ¿Y el señor Penrith? Lo habían invitado antes a estas reuniones. Solo una vez. No era muy aficionado a los bailes de máscaras. Sin embargo, asistió. Me debía una pequeña cortesía. Le había permitido revisar unos documentos de tierras a petición mía el mes pasado. Creo que se sintió agradecido. Cray tomó una pequeña nota. Mencionó algo sobre una carta extranjera. La señorita Fanny parpadeó. Su mano se detuvo brevemente sobre la seda de su vestido. Que yo recuerde. No. Pero la señorita Marple, de pie junto a la puerta abierta, donde el sonido se transmitía convenientemente bien, notó la pausa. Más tarde, cuando la luz empezó a tornarse dorada,
la señorita Marple tomó el té con la esposa del vicario, como solía hacer los lunes. Los bollos estaban un poco secos y la mermelada de frambuesa no estaba del todo cuajada, pero ninguna de las dos se quejó. «Es horrible», dijo la señora Beaterby, untando mantequilla en su rebanada con innecesaria fuerza. Puede que Gerald Penrith no fuera encantador, pero desde luego no merecía que lo eliminaran de esa manera. «Pocos lo merecen», respondió la señorita Marple en voz baja. «¿Y esta mascarada? Sinceramente, Jane, ¿no te parece demasiado elaborada? Cintas, números y secretismo. Sospecho que es menos caridad y más vanidad». «Quizás», dijo la señorita Marple, «pero la gente suele revelar más de sí misma disfrazada. Y esas cifras, bueno, quizá importen más de lo que creemos». La señora Beaterby entrecerró los ojos. «Ya has decidido algo, ¿verdad?» La señorita Marple juntó las manos y sonrió. «He decidido, querida, que es hora de hacer otra visita a Larkspur Hall. No para cuestionar, solo para observar. Las flores de su invernadero son muy especiales en esta época del año. Y la gente se parece mucho a las plantas. Crecen hacia la luz a menos que algo las arraigue en la oscuridad». El camino a Larkspur Hall estaba sembrado de pétalos, efecto de los vientos de finales de primavera que tiraban del magnolio cerca de las puertas de hierro. La señorita Marple caminaba despacio, con la sombrilla apoyada ligeramente en el hombro, absorbiendo el delicado silencio que se había instalado en la finca desde la mascarada. Era un silencio impregnado de inquietud. Un lacayo la recibió en la entrada lateral con una reverencia discreta. El personal, notó, había adoptado la compostura forzada de una familia que intenta aparentar normalidad mientras algo antinatural acechaba tras las cortinas. La señorita Fané la recibió en el salón. Una elegante habitación cuyo papel tapiz de brocado había comenzado a desteñirse allí donde el sol lo golpeaba con más fuerza. Había algo incongruente en su grandeza cuidadosamente preservada, como un escenario esperando el siguiente acto. «Señorita Marple», dijo Isobel Fané con una leve sonrisa, señalando el asiento frente al suyo. «Qué amable de su parte venir. No esperaba visitas». «No quiero entrometerme, señorita Fané», respondió la señorita Marple con suavidad mientras se acomodaba en el sillón, «pero pensé que las orquídeas de su invernadero podrían beneficiarse de una segunda mirada. La esposa del vicario mencionó que están en espléndida floración». «Lo están, sí». Isobel soltó una risa superficial. «Aunque ya casi no los veo. La relación con la belleza es distinta cuando la casa ha acogido recientemente una muerte». La señorita Marple inclinó la cabeza. «Nunca es fácil cuando la tragedia golpea tan de cerca. Y tengo entendido que conocía al señor Penrith desde hacía mucho tiempo». Los ojos de Isobel Fané parpadearon. «No éramos muy amigos. Fue mi abogado estos últimos meses. Eso es todo». Hubo una pausa. La señorita Marple, apoyando las manos ligeramente sobre su bolso, continuó con el mismo tono suave. «Y, sin embargo, estuvo presente en su reunión. Confieso, señorita Fané, que he oído decir que no le gustaban los actos sociales». Isobel se encogió de hombros con delicadeza. «Insistí. Me debía ciertas aclaraciones sobre el fideicomiso de mi madre. Era un hombre meticuloso. Quizás demasiado meticuloso. Pero nunca imaginé», se interrumpió, cruzando las manos con fuerza sobre el regazo. «Disculpe, señorita Marple. Ha sido difícil. Lo comprendo perfectamente. Estas cosas rara vez llegan con suavidad». Hubo un silencio, llenado solo por el suave tic-tac del reloj de bronce dorado sobre la repisa. La señorita Marple observó a su anfitriona, no con rudeza, sino con atención. El dolor tiene forma, lo sabía. El miedo también. Y ambos, aunque relacionados, proyectaban sombras muy diferentes en el rostro humano. Finalmente, Isobel se levantó y ofreció una débil sonrisa. «Le gustaría ver el invernadero». «Me encantaría», dijo la señorita Marple, levantándose lentamente. Caminaron por el pasillo embaldosado hacia la parte trasera de la casa. El invernadero de Larkspur Hall había sido durante mucho tiempo un motivo de orgullo. Una cámara de cristal curvado rebosante de vegetación y aroma. Un pequeño edén escondido tras muros de piedra. La señorita Marple entró e inhaló suavemente. Jackintosh. Lavanda. Un ligero rastro de musgo. Y, inconfundiblemente, el aroma a aceite de alcanfor. Se giró. «Tiene un buen surtido, señorita Fané. Y también cuidado». Isobel estaba de pie junto a un helecho en maceta, con las manos entrelazadas. «Mi madre era quien amaba este lugar. Lo mantengo en su memoria.
Timothy dice que debería convertirlo en una sala de billar. Me parece desagradable la sugerencia. Algunas habitaciones recuerdan las cosas mejor que otras, dijo la señorita Marple en voz baja. Siempre he creído eso sobre los invernaderos. Hubo otra pausa, y luego, como impulsada por el silencio, Isobel habló de nuevo. ¿Cree que alguien lo mató? La señorita Marple parpadeó lentamente. Creo que la causa de la muerte aún no se ha explicado por completo. ¿Y qué diría si le dijera que Gerald Penrith se hacía enemigos donde quiera que iba, que extorsionaba, presionaba y manipulaba a los mismos clientes que confiaban en él? Diría que un hombre así rara vez deja este mundo sin que lo lloren. Las manos de Isobel se apretaron ligeramente. Quizás fue justicia, entonces. Eso depende, dijo la señorita Marple suavemente. La justicia rara vez llega a través de medios tan teatrales como cintas de seda y colapso repentino. Más a menudo, prefiere las sombras. El fuerte clic de tacones los interrumpió. Timothy Fane apareció en la puerta, visiblemente irritado. Tía Isobel, el inspector está en el salón otra vez. ¿Quiere preguntar sobre los números? Otra vez. Isabel exhaló. Que espere. Ya hemos explicado que era un entretenimiento inofensivo. La señorita Marple se volvió hacia el joven Fane. Disculpe mi curiosidad, señor Fane, pero puedo preguntar cómo se asignaron los números de las cintas. Timothy se encogió de hombros. Al azar. Hice imprimir las tarjetas y el personal las ató a los broches. No estábamos asignando valor. Solo misterio. Se barajaron antes de distribuirlas. Por supuesto. Creo que sí. Parecía inseguro. Bueno, le entregué la lista a nuestro mayordomo. Él se encargó del pedido. Y el señor Penrith recibió el número 12. Sí. Eso era justo lo que quedaba cuando el lacayo llegó hasta él. La señorita Marple esbozó una leve sonrisa. Interesante. Porque recuerdo a la señorita Longhurst, que recibió el número 11, mencionar que fue de las últimas en ser llamada. Y el joven señor Blake, que llevaba el número 5, acababa de llegar cuando le entregaron el suyo. Timothy frunció el ceño. No recuerdo la secuencia con precisión. Pero alguien podría, dijo la señorita Marple. Sobre todo si el orden no era tan aleatorio como se creía. De vuelta en el pueblo, los chismes habían cobrado nueva vida. La señora Postlethwaite juró haber visto a Penrith e Isobel Fane discutiendo acaloradamente en la tienda de comestibles 2 semanas antes, aunque el señor Fellows insistió en que solo había sido una animada discusión sobre los límites del huerto. Y el asunto de la carta extranjera no había desaparecido. Se especulaba que podría haber contenido un chantaje, o tal vez un testamento para cambiar la suerte de alguien. La niñera Reeves, al ser preguntada, se mantuvo exasperantemente vaga. Lo único que sé es que la señorita Fane estuvo inquieta durante horas después. No dijo nada, por supuesto, pero le temblaban las manos. Así es como se sabe con los Fane. No por sus palabras, sino por sus manos. Mientras tanto, el inspector Cray había avanzado poco. Sus entrevistas eran exhaustivas pero mecánicas. Se centraba en copas de champán, tintes para cintas, alergias alimentarias y planos de asientos. Todo muy formal. Todo muy inconcluyente. Fue la señorita Marple quien caminó hacia el cementerio esa noche. Se sentó en un banco junto a la desgastada lápida de un hombre que había fallecido en 1897 y observó cómo las cornejas revoloteaban sobre el campanario. El pueblo se extendía tras ella en pulcras filas, sus secretos envueltos en encajes y fundas para teteras, su verdad sepultada bajo generaciones de cortés silencio. Pensó en la mirada penetrante de Gerald Penrith, el destello de reconocimiento al mirar su cinta, la forma en que su mano se había posado justo encima de su corazón antes de caer. La mascarada no había sido solo el escenario de un crimen. Había sido la razón de uno. Y en algún lugar entre la seda y las sombras, alguien había sabido exactamente qué número llevaría. La mañana siguiente llegó envuelta en un tenue velo de niebla, de esos que parecían suavizar los rincones de East Barnsley y acallar incluso a los pájaros. La señorita Marple, siempre atenta al clima como barómetro del ánimo del pueblo, tomó su té en la terraza trasera y escuchó. No a los gorriones, sino al silencio. Había un tono nervioso en ella, una especie de contención colectiva de la respiración. Un sobre delgado yacía sobre la mesa del desayuno, introducido en el buzón en algún momento de la madrugada. No estaba firmado. La letra era firme y angular. Lo abrió con el cuchillo de mantequilla, con cuidado por la parte superior. El mensaje era breve. Pregunte por el testamento. No es de ella, es de él. Sin nombre. Sin firma.
Sin remitente. La señorita Marple dobló la carta, la metió en su cesta de tejer junto a una manga a medio terminar y volvió a su té. Hacía tiempo que creía que las verdades más valiosas no provenían de lo que la gente proclamaba, sino de lo que susurraba, o escribía cuando creía que no sería conocido. Más tarde ese día, mientras el inspector Cray continuaba sus pesquisas con creciente frustración, la señorita Marple dio un tranquilo paseo hacia la rectoría. Encontró al reverendo Beaterby en su estudio, puliendo unas gafas y frunciendo el ceño ante un fajo de correspondencia. «Ah, señorita Marple», dijo, sorprendido. «Ha llegado en el momento justo. Esperaba que alguien me distrajera del boletín trimestral». Sonrió y tomó el asiento ofrecido junto a la chimenea. «No me quedaré mucho tiempo. Pero me preguntaba, ya que es el custodio de tantos documentos del pueblo, si podría recordar algo curioso». «¿Curioso?» Ese es un campo bastante amplio en East Barnsley. En efecto, pero estoy pensando en asuntos legales. Gerald Penrith se encargó de bastantes testamentos y escrituras para familias locales. No. El vicario se quitó las gafas y la miró fijamente. Demasiados, si quiere mi opinión. Era astuto, Jean. No deshonesto, pero oportunista. Se aprovechaba de clientes mayores que no leían la letra pequeña. ¿En qué está pensando? Me han dicho que puede que haya redactado un testamento recientemente. No para la señorita Fané. Para sí mismo. El vicario se recostó. Bueno, no puedo decirlo con seguridad. Pero oí del señor Fellows, sí, nuestro señor Fellows, que Penrith envió un correo certificado la semana pasada. Enviado a una empresa de Londres. Podría haber sido cualquier cosa, por supuesto. Pero el momento es curioso. En efecto, dijo la señorita Marple, juntando los dedos. ¿Y sabría usted si alguien del pueblo tenía algún interés personal en semejante documento? Una posible herencia, quizás. Esa es la clase de pregunta que abre trampas bajo los pies de la gente, murmuró. Esa misma tarde, la señorita Marple regresó al Larkspur Hall. Había solicitado ver al mayordomo, el señor Sims, aparentemente para felicitarla por los preparativos de la velada. Isobel Fané accedió a la petición sin rechistar, aunque su voz tenía un ligero tono de irritación, como si la cortesía se hubiera vuelto una carga. El señor Sims la recibió en el vestíbulo, con las manos juntas y la expresión tan suave como la ropa de cama recién planchada. Señorita Marple, dijo con una leve reverencia. Un placer. Entiendo que deseaba hablar conmigo sobre la mascarada. Solo brevemente, respondió ella amablemente. Fue todo un evento. Noté que las cintas se distribuyeron en un orden muy particular. Sí, señora, como lo indicó el señor Timothy. Y la bandeja, ¿cómo estaba preparada? Sims dudó. Los broches se colocaron con antelación, en secuencia numérica. Llevé la bandeja al salón y me dijeron que los presentara a los invitados a medida que llegaban, en el orden de la lista impresa. Así que los números no fueron aleatorios. No, señora. La secuencia se decidió de antemano. Entonces el número del señor Penrith, el 12, no fue casual. Sims frunció el ceño. Supongo que no. Aunque no creo que estuviera originalmente en la lista. Recuerdo que su nombre fue añadido tarde. ¿Por quién? El señor Timothy, creo. La señorita Fané lo firmó, por supuesto. Qué curioso, dijo la señorita Marple en voz baja. Gracias, señor Sims. Ha sido de gran ayuda. Lo dejó de pie cerca de la gran escalera, puliendo una bandeja de plata con innecesario vigor. Afuera, el sol se había abierto paso entre las nubes, proyectando una cálida luz sobre el camino de entrada. La señorita Marple se detuvo, aspirando el aroma a hierba recién cortada. Su mente reflexionó sobre las implicaciones. No se suponía que Penrith asistiera. Lo habían añadido más tarde. Y, sin embargo, recibió un número situado precisamente entre la señorita Longhurst y Timothy Fané. Estaba surgiendo un patrón, no de nombres, sino de ubicación. De vuelta en el pueblo, el día dio un giro inesperado. El coronel Dunthorpe, en un raro momento de labios sueltos en los brazos de la reina, confió al señor Ankin y a otros dos por una pinta de amarga que Penrith había estado presionando a alguien en la familia Fané. Lo insinuó el mes pasado, dijo el coronel. Su voz era demasiado fuerte. Dijo que tenía un documento que podía desactivar la reputación. Seguía golpeando su maletín como si fuera el arca del pacto. Dijo que era seguro. Los ojos de Ankin se estrecharon. Dijo de quién es la reputación. No, pero estaba viendo a Timothy. ¿Qué recuerdo?
como un gato en un agujero de ratón. Al anochecer, los susurros se habían vuelto agudos. Se vio a la señorita Longhurst paseando fuera del químico, murmurando sobre los sedantes. Según los informes, la señora Harper hizo una llamada telefónica urgente desde la oficina de correos, solicitando que un contacto en Londres destruya un borrador en particular. Y Timothy Fané, vista caminando por el carril al anochecer, miró más pálido de lo habitual, haciendo una pausa a menudo para mirar sobre su hombro. En casa, la señorita Marple agregó una puntada más a la manga y dejó a un lado su tejido. Abrió su cuaderno y revisó sus columnas ordenadas de nombres y notas. El patrón se estaba formando, no con evidencia, sino con comportamiento. Penrith había poseído algo condenatorio, algo reciente. Una voluntad, tal vez. O una carta que volcaba el frágil equilibrio de la aldea. Y alguien en esa habitación sabía que sería el número 12. No por el destino, pero por arreglo. Era el jueves por la mañana cuando la señorita Marple decidió que era hora de hablar con alguien que había estado curiosamente en silencio desde la noche de la mascarada. Había esperado pacientemente, como era su camino. Pero los patrones de silencio a veces eran más reveladores que el habla, y en los últimos 3 días, un hombre se había deslizado notablemente en el fondo de la charla de la aldea, la señora Evangeline Harper. La señorita Marple se vistió de cuidado, eligiendo su abrigo de gris paloma con su tenue tejido de espiga y un simple sombrero de paja adornado con cinta verde desvaída. Sabía que la señora Harper se enorgullecía de las apariencias, y la sutil dignidad a menudo iba más allá de la ostentosa interrogación. La residencia Harper se alzaba justo al lado de Windmere Lane, una hermosa estructura de ladrillo rojo con hiedra trepando a propósito alrededor de los marcos de las ventanas. Una vez había pertenecido a un abogado de cierta importancia, y Evangeline había retenido gran parte de su atmósfera, boxelves, cortinas de terciopelo y el débil aroma de papel envejecido que se aferraba al papel tapiz como el perfume. Una criada, de labios apretados y ansiosos, la admitió en la sala. «La señora Harper está en la biblioteca, señorita Marple», dijo. «Ella ha estado allí la mayor parte de la mañana». La señorita Marple asintió. «¿Y el teléfono?» La niña parecía sorprendida. Ella hizo una llamada. «A Londres. Ayer por la tarde». «Ah, gracias, querida». En la biblioteca, Evangeline Harper se puso de pie ante el fuego, un brazo atravesó la repisa de la chimenea, un vaso de jerez en su mano, aunque aún no era mediodía. Sus ojos oscuros se levantaron cuando entró la señorita Marple, un destello de cautela que pasaba por su rostro antes de que regresara el familiar arco de confianza. «Jane», dijo sin problemas. «Me pregunt cuándo veniste». La señorita Marple sonrió y se bajó a un sillón con una gracia que desmiente sus años. «Espero no estar entrometido. Debes estar muy inquieto». «Me parece que no disfruto de la compañía de los muertos», respondió la señora Harper, girando su bebida. «Tiende a perseguir las paredes». «Pero no, siéntate. Comprendo que has venido a preguntar qué vi en la mascarada». La señorita Marple dio el más pequeño asentimiento. «Estabas en el conservatorio. Con una nota». «¿No fue, como insinuaste, una carta de intriga? Era una página de un draft novedoso. Mi agente me lo envió con ediciones. Lo tomé a un lado para leer en paz». La señorita Marple no la contradecía. Ella simplemente ajustó su chal y esperó. Evangeline bebió su jerez y agregó: «No maté a Gerald Penrith, si esa es su preocupación». «No estoy seguro de que haya sido asesinado por razones personales», dijo la señorita Marple suavemente. «No del todo. Creo que tuvo que ver con la información que tenía. Algo nuevo, algo peligroso». La señora Harper se volvió hacia la ventana. «Me amenazó una vez, ya sabes. Sobre una historia corta que publiqué. Afirmé que se parecía al caso de divorcio que estaba manejando en ese momento. Le dije que era ficción. No le importaba. Y recientemente dijo que estaba compilando algo. Un dossier lleno de revelaciones que desataban a East Barnsley». Su voz tomó un tono de pantanos. Aparentemente, solo era un capítulo en un libro muy sórdido. La señorita Marple la miró por un momento, su expresión ilegible. ¿Y mencionó a alguien más? Decir, ¿señorita Fané? ¿O su sobrino, Evangeline Dudo? Mencionó un documento, ceñido y notarial, con el fin de los difuntos patrimonio de la difunta Fané. Dijo que si saliera a la luz, colapsaría la jerarquía como una mesa de tarjetas. Supuse que se refería a la impropiedad financiera. «O una cuestión de herencia», dijo la señorita Marple suavemente. «En eso,
Evangeline giró completamente. ¿Crees que Timothy Fane forjó algo? Creo que Gerald Penrith murió poco después de que le asignaron un número que llamaría la atención. Número 12. Y creo que alguien quería que llamara esa atención. La mujer mayor levantó una ceja. ¿Crees que fue escenificado? No la muerte, pero las circunstancias. El escenario. El momento. El momento. Alguien necesitaba silenciado a Penrith, pero también necesitaba enviar un mensaje. Las teatro, como dijiste una vez, no son mi dominio, pero sé lo suficiente como para detectar cuando una etapa se ha vestido. La señora Harper caminó lentamente hacia el escritorio y abrió un cajón. Desde adentro, ella retiró una sola hoja de papel, doblada una vez. He mantenido esto sin miedo, dijo, pero tal vez ahora es el momento. Se lo entregó a la señorita Marple, quien lo desplegó con cuidado. Era una copia, un borrador sin firmar y sin sellar de un Nuevo Testamento. El nombre en la parte superior, Isobel Fane. El beneficiario, Timothy Fane, único heredero del Larkspur Hall y las cuentas de inversión anteriormente supervisadas por Penrith. Hubo una nota garabateada en el margen, en la redactor de Penrith. Ella no ha visto esta versión. Draft enviado bajo presión. Continuó la firma pendiente. Señorita Marple, lee una vez, luego 2 veces. Luego lo dobló cuidadosamente y lo deslizó en su bolso. Mantuviste esto en silencio. No sabía qué hacer con él, dijo la señora Harper. Pero me he cansado de estar asustados por hombres como Gerald Penrith. Y Timothy bueno, hay algo frío en ese niño. Hitler, sí, pero terriblemente frío. La señorita Marple se puso de pie. Gracias, Evangeline. Esto puede ser más importante de lo que te das cuenta. Cuando salió de la casa de Harper, la niebla había comenzado a levantar, revelando los setos y los tejados de la aldea con una claridad renovada. La luz solar ahora llegó al estrecho camino detrás de la oficina de correos, donde Nanny Reeves estaba caminando por su bucle diario. La señorita Marple hizo una pausa. Nanny, llamó suavemente. La mujer se volvió, su expresión sin cambios. Me pregunto, dijo la señorita Marple, si podrías recordar algo de esa noche. En detalle. Un gesto. Nanny Reeves la estudió. Recuerdo que el señor Penrith habló con un miembro del personal justo antes del anuncio. En silencio. Cerca de la escalera trasera. ¿Qué miembro del personal? No Sims. El más joven. Richard. Parecía nervioso después. Gracias, dijo la señorita Marple suavemente. Eso es muy útil. Regresó a casa y sacó el sobre de esa mañana nuevamente. La advertencia sobre la voluntad. Ahora tenía una copia de ello y un testimonio de que Penrith le había impedido ser promulgado. A la hora de la cena, se extendió la palabra que el inspector Cray estaba llamando a expertos en escritura a mano. Una de las cintas, el número 12, se rastreaba hasta un lote de hilo diferente al de las otras. No todas las cintas se habían preparado a la vez. Alguien había hecho un cambio. Y la señorita Marple, mientras saboreaba su té vespertino con una sonrisa discreta, supo que no había sido un asesinato espontáneo. Había sido planeado con precisión. Y el siguiente paso era averiguar quién heredaría no solo la mansión, sino también el silencio. East Barnsley, en los días siguientes, se convirtió en un pueblo que avanzaba con paso firme. Las contraventanas, que normalmente se abrían con el tintineo de las tazas de té matutinas, ahora se movían vacilantes, y los vecinos se cruzaban con torpes asentimientos, como si temieran que sus saludos se confundieran con confesiones. Incluso las risas de los niños en los callejones se habían suavizado hasta convertirse en un murmullo cauteloso. Sin embargo, la tensión no perturbaba a la señorita Marple. Se movía por el pueblo con la misma calma de siempre, recopilando información como quien recoge hierbas, con cuidado, a mano, con ojo para la frescura y olfato para lo que no encajaba. En la tienda de comestibles, comentó por casualidad que la crema coagulada había estado especialmente buena últimamente. Esa será la nueva mantequera del señor Dorsey, dijo la señora Pratt, distraídamente, reorganizando las latas de mermelada de ciruela. Pero no se preocupe, señorita Marple, nada de eso se sirvió en Larkspur Hall. La lista de productos lácteos para la mascarada salió enteramente de la despensa de la señorita Fane. Quería todo, dentro de la finca. Incluso los dulces. Totalmente de la finca, repitió la señorita Marple, con expresión pensativa. Eso es bastante particular, ¿verdad? Es particular por naturaleza, dijo la señora Pratt. Aunque siempre he pensado que era más por influencia del sobrino. El joven señor
Fanny le ha cogido mucho gusto a la gestión desde que la salud de su tía se volvió delicada. La señorita Marple se fue poco después, con la cesta llena, pero la mente aún más llena. Esa misma tarde, el inspector Cray regresó a Larkspur Hall con una breve lista de preguntas y una lista más larga de sospechas. La señorita Marple no estaba allí para verlo, pero su conversación con el agente fuera de la vicaría le dio toda la color que necesitaba. Era como un terrier, señora, dijo el joven oficial, sin aliento. Directo a la biblioteca, preguntando por documentos, sobre el acceso a las llaves de mayordomo, sobre ese segundo lote de cintas que mencionó. El señor Timothy no parecía contento. No, dijo la señorita Marple con una leve sonrisa. No pensé que lo haría. Pero ahora está todo bajo llave. Las cintas, la bandeja, selladas en el archivador del inspector en la comisaría. Y el personal. Bajo observación. No deben salir del pueblo. La señorita Marple le dio las gracias y continuó caminando hacia el cementerio, donde sabía que la señorita Longhurst solía dar su paseo vespertino. Como era de esperar, la mujer de hombros afilados estaba allí, sentada rígidamente en un banco cerca de los rododendros, con la sombrilla plantada como un centinela a su lado. Señorita Longhurst, dijo la señorita Marple, sentándose a su lado con modestia, espero no estar interrumpiendo. Sí, dijo la otra mujer secamente. Pero supongo que eso nunca ha detenido a nadie antes. La sonrisa de la señorita Marple no vaciló. Es solo que tuve una idea sobre el orden de las cintas esa noche. Llevaba el número 11, ¿verdad? Sí, dijo la señorita Longhurst, ajustando el ángulo de su broche con innecesaria precisión. Y no felizmente. Número primo. Siempre trae mala suerte. Mencionaste que lo recibiste casi al final de la distribución. Correcto. Me había quedado en el tocador. Cuando regresé, la mayoría ya había recibido el suyo. Lo recuerdo porque la señora Harper parecía presumida con el número 9, y el joven señor Blake ya se había puesto el número 5. Y sin embargo, el señor Penrith, que llegó más tarde, recibió el número 12. La señorita Longhurst entrecerró los ojos. Lo cual no tendría sentido, a menos que, por supuesto, la bandeja hubiera sido reordenada. Precisamente, dijo la señorita Marple. Y reordenada deliberadamente. ¿Recuerdas quién te entregó tu broche? El lacayo, Richard, creo. Un chico alto y nervioso. Dejó caer una de las insignias a mis pies, ahora que lo pienso. La mente de la señorita Marple regresó a lo que Nanny Reeves había dicho. Penrith hablando con Richard cerca de la escalera trasera. ¿Había sabido Penrith que algo andaba mal con la cinta que le habían entregado? ¿Se había dado cuenta, demasiado tarde, de que el número en sí era parte de la trampa? La señorita Marple se levantó lentamente. Gracias, señorita Longhurst. Ha sido de gran ayuda. Lo dudo, murmuró la mujer, pero su mirada siguió la retirada de la señorita Marple con algo cercano a la curiosidad. En casa, la señorita Marple volvió a sus notas. La lista de invitados y sus números ahora estaban junto al borrador del testamento sin firmar que la señora Harper le había dado. Pasó el dedo lentamente por la página, deteniéndose en la línea. Timothy Fanny, único heredero de todos los activos líquidos y de propiedad. Debajo, el garabato de Penrith. Ella no ha visto esta versión. Timothy había falsificado un borrador, tal vez presionó a Penrith para que lo legitimara. Penrith, siempre oportunista, probablemente accedió a la redacción pero retuvo la ejecución final. Eso lo hacía peligroso. Y entonces, en la mascarada, le dieron una cinta con un número que lo convertía en parte del espectáculo. No solo en un invitado, sino en un hombre marcado. Había habido más de una versión de la lista de invitados. Más de una versión de la bandeja. Y la señorita Marple tenía la creciente sospecha de que Richard, el lacayo, se había convertido en cómplice involuntario del acto final. Esa sospecha se confirmó a la mañana siguiente. La señorita Marple encontró a Richard detrás del salón de la iglesia, donde el personal a veces tomaba el té al sol. Estaba solo, fumando un cigarrillo con dedos temblorosos, con el abrigo demasiado grande y los ojos enrojecidos. Richard, dijo amablemente, acercándose sin juzgarlo. ¿Puedo sentarme? Él asintió. Imagino que ha estado bajo mucha presión últimamente. No lo sabía, dijo rápidamente. No sabía, señorita Marple. No sabía lo que le estaba dando. No, pero notó algo, ¿verdad? La garganta del chico funcionó. Se quedó mirando la grava. El señor Penrith me detuvo. Justo antes del anuncio. Miró la bandeja. Los números. Y dijo, este no es mío.
¿Y usted dijo? Dije que solo cumplía órdenes. El señor Femi Dio la lista. Dijo que era para una experiencia narrativa. Pensé que era teatro. Como un juego. La señorita Marple asintió lentamente. ¿Qué hizo después el señor Penrith? Se lo atribuyó. Pero luego se alejó. Rápido. Creo que sabía que algo iba a suceder. Ella le puso una mano suave en el hombro. Has sido muy valiente, Richard. Lo que me has dicho puede salvar a alguien más. Esa noche, las luces del pueblo centellearon bajo un cielo lavanda. La mascarada había quedado atrás, pero sus ecos persistían en el aire. El inspector Cray regresaría por la mañana. Se esperaba el informe del forense en cuestión de días. Y la señorita Marple se sentó a su escritorio, desplegando la carta anónima una vez más. Ahora sabía de quién era el testamento que realmente importaba. ¿Y quién lo sabía? Las cintas no eran solo adornos. Habían sido llaves. Y alguien las había usado para desentrañar el asesinato perfecto. El sábado por la mañana, el pueblo amaneció con un viento frío y fuerte que soplaba desde las colinas y traía consigo la inquietante promesa de cambio. Las hojas crujieron como chismes en los setos, y las contraventanas crujieron en protesta como si los huesos mismos de East Barnsley se estuvieran preparando. En el salón de té Bluebell, la multitud habitual se reunió más tarde de lo habitual. La señorita Longhurst tomó su asiento habitual junto a la ventana, con la mirada fija por encima del borde de su taza de té. La esposa del vicario estaba sentada cerca del mostrador, ocupada con un bollo rancio y un aire de alegría forzada. Incluso la señora Bantry, que rara vez se aventuraba a salir antes de mediodía, apareció cerca de la chimenea, con una expresión inusualmente sombría. Todos esperaban, no pasteles, sino respuestas. Todos sabían que el inspector Cray había regresado. Todos lo habían visto cruzar el pueblo a grandes zancadas justo después del amanecer, con el abrigo abotonado hasta la barbilla y el sombrero calado. Se había detenido en la oficina de correos. Luego en la estación. Luego en Larkspur Hall. Y aunque los detalles de sus pesquisas aún no se habían colado en la conversación pública, hubo un cambio colectivo de postura, una tensión de hombros, una inclinación hacia el centro de la habitación cuando sonó la campanilla de la puerta. Pero no fue Cray quien entró. Fue la señorita Marple. Se movía con su compostura habitual, asintiendo amablemente, secándose una gota de lluvia del ala del sombrero. Pidió su té, se sentó cerca de la chimenea y, con delicada precisión, sacó una hoja de papel doblada de su bolso. Creo, le dijo en voz baja a la señora Bantry, que quizás sea hora de hablar con Timothy Fané. Los ojos de la señora Bantry se abrieron de par en par. No querrá decir. No lo sé con certeza, dijo la señorita Marple, removiendo su té. Pero he visto suficiente para hacer la pregunta correcta. Y sospecho que se ha cansado de esperar a que se la pregunten. Esa tarde, regresó a Larkspur Hall, con sus botas golpeando suavemente el sendero de losas, el aire impregnado de romero del seto del jardín. La casa estaba apagada. El personal, aunque seguía con sus tareas, lo hacía con la energía apática de una casa que ya llora su inocencia. Timothy la recibió en la biblioteca, como le había pedido. Estaba pálido, más que de costumbre, y llevaba la corbata demasiado apretada, como si le costara recordar el ritmo de sus propios dedos. Señorita Marple, dijo, forzando una sonrisa. ¿A qué debo este placer? Pensé que podríamos hablar con franqueza, respondió ella, acomodándose en una silla de respaldo alto. No es frecuente que uno tenga la oportunidad de evitar una segunda tragedia. Sus ojos parpadearon. ¿Cree que se avecina otra? No, dijo ella en voz baja. Pero creo que alguien está a punto de tomar una decisión desesperada. Y la desesperación, como estoy segura de que sabes, no es buena compañía en casas tranquilas. Se sentó frente a ella y no dijo nada. Arreglaste las cintas, continuó ella. Las numeraste, las preparaste en secreto. Luego, en el último momento, agregaste a Gerald Penrith a la lista de invitados. Eso no es un delito. No. Pero alterar el orden de las cintas podría serlo. John no levantó una mano. He hablado con Richard. Le dio al señor Penrith una cinta que le habían dicho que era parte de un juego. Pero el señor Penrith sabía que no era su número. Incluso lo dijo. Eso me dice que reconoció la importancia del arreglo. O la temió. Los dedos de Timothy se apretaron en el brazo del sillón. Verás, continuó con suavidad, no fue solo teatro. El número 12 lo colocó exactamente donde querías. Cerca del piano, en el centro de la habitación, entre dos testigos.
Un momento cuidadosamente elaborado. Se levantó bruscamente. No tengo por qué escuchar esto. Si tienes por qué, dijo ella, levantándose con sorprendente firmeza. Porque hay una copia de un testamento que te nombra único heredero de esta casa, el fideicomiso y las inversiones restantes. Un borrador, sin firmar. Pero más que suficiente para que un abogado como Penrith lo use como palanca. Apretó la mandíbula. No lo entiendes. Entonces explícamelo. Dio un paso, 2 veces. Finalmente, se detuvo y la encaró. Él no iba a firmarlo. Había prometido que lo haría, pero quería más dinero. Dijo que si no pagaba, le daría a mi tía la documentación original del fideicomiso y que todo volvería a una junta de beneficencia que ella ni siquiera aprobó. Este lugar, todo, desaparecido. La señorita Marple asintió lentamente. Así que hiciste un plan. No, espetó. Luego, más suave, así no. Pensé que podría asustarlo. Vergüenza pública. Que si pasaba algo en la fiesta, algo inesperado, se echaría atrás. No quiz came Uriera. Entonces, ¿cómo lo hizo? Timothy dudó. No lo sé. Ella lo estudió. Manipulaste las cintas. Adjust los números, sí. Pero no lo envenené. No sabría cómo. Alguien lo hizo, dijo ella. Y creo que no se trataba de dinero, no del todo. Creo que alguien más tenía más que perder que tú. Se hundió en la silla, con aspecto muy joven y de repente muy asustado. No quería hacerle daño a nadie. Solo quería importar. Hacer algo de este lugar. La señorita Marple metió la mano en su bolso y sacó el borrador doblado del testamento. Lo dejó con cuidado sobre la mesa. Querer importar no es un delito. Pero el silencio, cuando alguien ha muerto, sí lo es. La miró, derrotado. ¿Crees que me arrestarán? No, dijo ella en voz baja. Pero querrán respuestas. Y debes dárselas con la verdad. Todas. Lo dejó allí en la biblioteca, mirando el papel que una vez pareció prometerle todo. Al salir al viento, las nubes finalmente comenzaron a abrirse. Una estrecha franja de sol tocó los tejados de East Barnsley, bañando la piedra de un cálido oro. Pero la señorita Marple sabía que la verdadera tormenta aún no había llegado. El motivo había quedado al descubierto. Los medios seguían siendo esquivos. Y en algún lugar entre los invitados restantes, alguien había usado la desesperación de Timothy como cortina de humo para sus propios planes. Las cintas habían atraído las miradas. Pero el veneno había pasado desapercibido. El domingo por la mañana, East Barnsley despertó con las campanas. No campanas de alarma ni campanas de celebración, sino el familiar y deliberado repique del campanario de St. Cuthbert, anunciando el servicio matutino. Era el tipo de sonido que se posaba sobre el pueblo como un chal viejo, tranquilizador, esperado, constante. Sin embargo, tras las cortinas corridas y las puertas cerradas de los salones, los aldeanos susurraban. La silenciosa confesión de Timothy Fane había comenzado a circular, como todo lo que eventualmente sucedía en East Barnsley. La señorita Longhurst se lo había contado a la esposa del vicario, quien había hablado con la señora Bantry, que la compartió con la esposa del tendero con una docena de huevos morenos y media hogaza de pan de cebada. Admite haber arreglado las cintas, dijo la señora Bantry con gravedad, pero no haber envenenado al hombre. Bueno, respondió la esposa del tendero, hasta un estafador dejaría el vaso intacto. Esa mañana, la señorita Marple no asistió a la iglesia. En cambio, se quedó en casa, terminando una carta a un viejo amigo en Torway y revisando el informe preliminar del forense que el inspector Cray le había dejado el día anterior. Muerte por ingestión aguda de compuesto cianogénico. Origen: aceite de almendras amargas sospechoso. Presentado oralmente. El informe era detallado, preciso y dejaba poco margen de duda. El veneno había sido consumido. No inyectado, no absorbido, bebido. La señorita Marple cerró el expediente y miró por la ventana hacia su jardín, donde el viento agitaba suavemente los altramuces y un mirlo regañaba a algo invisible entre las zarzas. Había comenzado a reconstruirlo, poco a poco. La muerte había ocurrido en una habitación llena de comida, bebida y gente. Gerald Penrith había cogido una copa de una bandeja, recordaba haberla visto en su mano minutos antes de que se desplomara. Pero, ¿de dónde la había sacado? No era la copa principal, de eso estaba segura. El champán se había abierto y servido a la vista de todos. El personal no tuvo oportunidad de hacer trucos de magia. Pero hubo un momento inusual. El brindis. Justo antes de la ceremonia de la cinta, Isobel Fane ofreció una bienvenida formal,
que incluyó una pequeña bandeja de copas de cristal para licor, llenas de lo que ella llamó un licor añejo reservado para los miembros de la orden. Fue ceremonial, teatral. Un gesto para honrar la tradición. Y a Penrith, aunque no era miembro de verdad, le entregaron una de las copas. ¿Había sido ese el momento? Al mediodía, la señorita Marple salió y se dirigió al Larkspur Hall. El viento había arreciado de nuevo, agitando las cortinas de las ventanas del piso superior y haciendo que la vieja verja de hierro crujiera levemente en sus goznes. No fue Isobel Fané, sino Nanny Reeves la que la recibió. «La señorita Fané está descansando», dijo la ex institutriz, con su voz tan neutral como siempre. «No recibe a nadie en este momento». «Entiendo», dijo la señorita Marple. «Pero me pregunto, ¿podría preguntarle algo bastante particular?» Reeves parpadeó y luego asintió levemente. «¿Sirvió usted en esta casa antes de que la señorita Fané se hiciera cargo de la finca?» «Sí, servía a su madre. Y supongo que conocía bien al personal». Reeves ladeó la cabeza. «A algunos más que a otros». «¿Bebió Isobel alguna vez el licor ceremonial que sirvió esa noche?» La mujer mayor hizo una pausa. «No», dijo al fin. «La señorita Fané no bebe licores. Tampoco cree en los brindis. Prefiere el jerez o ninguno». Y aún así, ella misma repartió las copas. «Sí, pero no mencionó el contenido». La señorita Marple se acercó. ¿Hubo alguien más involucrado en la preparación de esa bandeja en particular? Hubo un largo silencio. Entonces Reeves dijo, «La señora Harper trajo las botellas de su propio gabinete. Insistió en algo especial para la noche». La respiración de la señorita Marple se entrecortó, tan suave, tan invisible que podría haber pasado desapercibida. Sirvió ella misma las copas. Reeves sintió, en el salón, antes de que llegaran los invitados. La vi dejar la bandeja en el aparador. Supuse que la señorita Fané lo había recogido. Y había una copa extra, una más que el número de invitados. «Eran 13», dijo Reeves. «Pero solo se distribuyeron 12. Quedó uno. ¿Sabes quién se llevó el 12º?» Reeves dudó de nuevo y luego dijo, «El señor Penrith». Lo recuerdo porque dudó antes de levantarlo. Miró el número en su pecho. «Touché». Luego cogió el último vaso. La señorita Marple se apartó de la puerta. Su corazón latía ahora con un ritmo tranquilo y deliberado. «Gracias, niñera Reeves. Has ayudado más de lo que crees». De vuelta en el pueblo, se detuvo brevemente en la vicaría. El reverendo Beaterby estaba podando un seto, con las mangas arremangadas y las tijeras en la mano. «Jane», dijo sorprendido, «parece que has visto algo importante». «Sí, William», respondió ella. «Y creo que es hora de que el inspector Cray examine más de cerca la licorera de la señora Harper». Esa misma noche, bajo la luz rosada del atardecer, el inspector Cray y su ayudante llegaron a casa de la señora Harper con un suave golpe y un tono firme. La licorera estaba allí, en el armario de la esquina. Un hermoso recipiente de cristal tallado con restos de ámbar adheridos al fondo. La llevaron como prueba sin protestar. Y al salir, la señorita Marple se quedó en el callejón, observando la ventana del salón donde la silueta de la señora Harper permanecía inmóvil, rígida como una estatua bajo el peso de la exposición. A la mañana siguiente, los resultados lo confirmaron. Oligoelementos de almendra amarga, indetectables para el paladar medio bajo la dulzura del licor almibarado. La señorita Marple tomó el tesola ese día, sus pensamientos vagando no hacia el crimen, sino hacia la naturaleza del engaño. Con qué facilidad la culpa se había disfrazado de ambición. Con qué calma el dolor había disfrazado el cálculo. Evangeline Harper no había tenido intención de compartir el licor. Había sido elaborado, dosificado, cronometrado. Pero Gerald Penrith, al llegar tarde y tomar la última copa, destinada a otra, había sellado su destino con mano descuidada. Y ahora, alguien más lo sabía. Porque el veneno es una herramienta precisa. Pero el tiempo es su aliado más peligroso. El lunes trajo consigo el frío de la lluvia de principios de verano, una llovizna constante y susurrante que empañaba los setos y dejaba rastros brillantes en los caminos empedrados de East Barnsley. Los aldeanos, aunque con el paso apagado, se movían con la inconfundible urgencia de quienes intuyen que el final de algo se acercaba. En el corazón de todos se alzaba Larkspur Hall, todavía elegante en su silenciosa decadencia, todavía una casa con más habitaciones que risas. Las ventanas permanecían cerradas. El personal, cauteloso y sumiso, se mantenía al margen.
Solo una habitación vibraba con propósito: el salón, donde la mascarada había pasado del teatro a la tragedia. La señorita Marple, con el paraguas inclinado contra el viento, llegó poco después del mediodía. La esperaban. El inspector Cray había enviado una nota esa mañana, una cortés invitación a presenciar los interrogatorios finales antes de que se hiciera cualquier declaración oficial. Dentro del salón, una pequeña mesa estaba despejada. El piano seguía intacto desde la noche de la muerte de Gerald Penrith. El aroma a polvo y lilas viejas persistía bajo el pulimento. Cray estaba de pie junto a la ventana, contemplando el jardín descuidado. Se giró al verla entrar. «Señorita Marple», dijo con un gesto de la cabeza. «Debo admitir que pocas veces he visto un caso resolverse con tantos giros silenciosos». «Así es como suele presentarse la verdad», dijo ella con suavidad. «No grita. Espera». Le hizo un gesto para que se sentara y luego le indicó a su sargento, quien abrió la puerta y salió. Momentos después, entró la señora Evangeline Harper. Parecía tan serena como siempre, pero la firmeza de su mandíbula y la frágil calma en sus ojos delataban el esfuerzo que le había costado. Llevaba un vestido y guantes gris paloma, aunque no sombrero, y se comportaba como una mujer que asistía a su propio juicio. Cray comenzó sin demora. «Señora Harper, como usted sabe, hemos recuperado una licorera de su gabinete que contiene rastros de compuesto de almendra amarga. Pruebas posteriores confirman que coincide con el veneno encontrado en el sistema de Gerald Penrith». «Ya veo», dijo ella con calma. «También hemos confirmado que usted preparó las copas ceremoniales que se sirvieron en la mascarada. Las 12. Doce copas, Repicio. Para 12 invitados». «Y sin embargo», dijo la señorita Marple en voz baja, «solo se repartieron 11 durante el brindis. La última copa la tomó el señor Penrith, quien llegó momentos después de que se colocara la bandeja. Por primera vez, el aplomo de la señora Harper se quebró. «Yo», comenzó. Luego, con una respiración temblorosa, bajó la mirada. No era para él. Cray frunció el ceño. «¿Y entonces quién?» Ella lo miró, luego más allá de él, al piano. «Isobel», dijo. «Era para Isobel Fané». La habitación se quedó en silencio. La señorita Marple ni se inmutó. «Ya lo sospechaba», dijo con suavidad. «Aunque confieso que esperaba estar equivocada». La voz de Cray se agudizó. «Envenenaste una bebida destinada a la señorita Fané. ¿Por qué?» Evangeline Harper se quitó un guante con dedos lentos y precisos. Su voz era baja pero firme. «Mi familia estuvo una vez vinculada a los Fané, primos lejanos, separados después de un desacuerdo hace 2 generaciones. Mi madre creía que nos habían hecho daño, pero nunca lo investigó. En cambio, me casé con alguien respetable. Pero siempre supe la verdad. Hice la investigación yo misma. Había cartas, documentos, y los compartiste con Gerald Penrith», dijo la señorita Marple en voz baja. «Le mostré todo. Confirmó lo que sospechaba, que el testamento de Lady Fané, el original, había sido destruido. Que la señorita Fané había adquirido la propiedad mediante silencio y firmas. Cray Sencio. Así que la confrontaste. Mire, Spirio. Me dijo que estaba desenterrando fantasmas. Que el pasado no era asunto mío». La señorita Marple se inclinó hacia adelante. «Así que planeaste una mascarada propia. No con máscaras, sino con historia. Un brandy. Un symbolo. Un gesto que la desharía donde más le dolía, en el corazón de su hogar, durante su momento de triunfo». «Pero Penrith», comenzó Cray. «Gerald debía entregarle los papeles a Isobel. No a Timothy. No a las autoridades. Se lo di todo». Juró actuar en consecuencia. Pero luego comenzó a negociar. Vio una oportunidad, como siempre. Así que decidiste que no podías confiar en él. Ella negó con la cabeza. No. Seguía pensando que el plan funcionaría. El veneno fue medido, lo justo para causar un colapso, no la muerte. Pensé que podría salirme con la mía. Pero Gerald cogió el vaso equivocado. Cray no dijo nada. La señorita Marple, con voz amable, añadió. «Usaste un método que no podías controlar por completo. Incluso la precisión puede flaquear en manos del destino». La señora Harper esbozó una sonrisa triste. «Supongo que eso es justicia». Cray se puso de pie. «Necesito que nos acompañes a la estación». Asintió una vez, y cuando se dio la vuelta para irse, la señorita Marple notó su pausa ante el piano. Solo un momento, antes de continuar por el pasillo. Cuando la puerta se cerró tras ellas, el silencio regresó al salón. La señorita Marple permaneció sentada un rato,
con la mirada recorriendo los estampados florales de la alfombra descolorida, los bordes rizados del papel pintado de pergamino, la bandeja donde una vez estuvieron los vasos como centinelas en un ritual olvidado. La justicia, reflexionó, rara vez era limpia. Llegó en forma de confesiones dolientes e intenciones rotas, en verdades que no sanaban a nadie, pero al menos cerraban la puerta al engaño. Afuera, la lluvia había parado. El pueblo volvería a la calma. Los chismes persistirían, pero la mascarada había terminado. Y East Barnsley, por un rato, volvería a respirar. Larkspur Hall estaba tranquilo de nuevo. Habían pasado 3 días desde que la señora Harper fue escoltada fuera de sus terrenos, y aunque los periódicos se habían enterado de un trágico incidente en una reunión campestre, el pueblo de East Barnsley ya había comenzado su lento regreso a la rutina. La esposa del vicario había reanudado sus arreglos florales. El coronel Dunthorpe dormitaba de nuevo en la sala de lectura del club. Incluso los salones de té Bluebell, brevemente electrizados por la noticia de un arresto, volvieron a la rutina de los crumpets sin mantequilla y el té ligeramente cocido. Pero la señorita Marple, a pesar de su aparente calma, sabía que un asunto aún no se había resuelto. La confesión de la señora Harper había aclarado muchas cosas, sí. El veneno había sido, en efecto, suyo. La intención, dirigida a la señorita Fanny. El motivo, venganza envuelta en justicia, dolor disfrazado de ceremonia. Pero la señorita Marple no podía ignorar la silenciosa persistencia de un hilo restante, un hilo que no acababa de tensarse. Era hora de ponerlo a prueba. Y así, esa tarde, la señorita Marple invitó a Isobel Fanny a tomar el té. La invitación fue redactada con cortesía y entregada en mano, y para su sorpresa, fue aceptada sin dudarlo. A las 4 en punto, la señorita Marple abrió la puerta y encontró a la señorita Fanny bajando de un modesto coche negro, vestida con ropa gris de luto, con los guantes abotonados con pulcritud y una expresión indescifrable. Intercambiaron cumplidos en el umbral, y pronto se sentaron en el salón de la señorita Marple, donde el tic-tac del reloj de la repisa era el único sonido que no provenía de una tetera. La señorita Marple le entregó una taza a Isobel con serena dignidad. «Creo que un buen té ayuda a tranquilizar la mente», dijo, «sobre todo después de tiempos difíciles». La señorita Fanny tomó la taza. «Me imagino que el pueblo ha estado lleno de conversaciones». «Oh, sí», dijo la señorita Marple con ligereza. «Aunque, como saben, las conversaciones rara vez son precisas». Hubo una pausa mientras ambas mujeres bebían. Entonces la señorita Marple continuó, con naturalidad. «Deben estar aliviadas, por supuesto, de que el asunto haya llegado a una conclusión». «Sí», respondió Isobel con cuidado. «Aunque no puedo evitar sentir tristeza. Incluso con la intención de Evangeline expuesta, el daño permanece». Ella creía que había sido agraviada. Así lo afirmó. La señorita Marple dejó la taza con suavidad. También creía que el testamento original de su madre fue suprimido. Que Gerald Penrith lo confirmó. Las manos de Isobel no temblaron, pero la porcelana tintineó muy levemente contra el platillo. «Mi madre era una mujer complicada», dijo. «Y sus asuntos no siempre fueron fáciles de interpretar. Heredé la propiedad porque era su deseo». La señorita Marple ladeó la cabeza. ¿Su deseo escrito, o el que la gente asumió? Los ojos de Isobel parpadearon. «¿Crees que falsifiqué algo?» «Creo que Gerald Penrith tenía información», dijo la señorita Marple en voz baja. «Y creo que la usó como palanca. No contra ti directamente, sino contra tu sobrino». Isobel se puso rígida. «Timothy es joven. Idealista. Quería preservar el salón. Modernizarlo. Puede que haya actuado insensatamente, pero nunca haría daño a nadie». Manipuló la orden de las cintas. «Solo para humillar a Penrith», dijo. «Me lo contó todo. No lo aprobé, por supuesto, pero Gerald era peligroso». La señorita Marple estudió su rostro. «Disculpe, señorita Fanny, pero me pregunto, ¿por qué permitir que Timothy se arriesgara a ser descubierto, si la información que Penrith tenía podía explicarse tan fácilmente?» «Porque no podía ser», dijo Isobel, y las palabras se le escaparon de los labios antes de que pudiera detenerlas. Se hizo el silencio. La señorita Marple cruzó las manos sobre el regazo. «Era cierto, entonces. El testamento original la desheredó». Isobel bajó la mirada hacia su té. «Mi madre legó la herencia a un fideicomiso educativo. Afirmó que me preocupaba demasiado por las apariencias. Que no entendía el deber. Encontré la carta después de su muerte.
escondida entre sus sábanas. ¿Y decidió no honrarla? Los ojos de Isobel se llenaron de algo que no era exactamente vergüenza. Había dedicado mi vida a ella. La cuidé durante su declive. Lo dejé todo. Y al final, ¿eligió a desconocidos? Una junta de hombres en Londres. Así que buscaste otro camino. Le pedí a Gerald que redactara un testamento corregido. Lo hizo, pero me lo mantuvo en la mira. Siempre insinuando. Sugiriendo adjusts. Cuando Timothy empezó a hablar de convertir el ala oeste en un museo, me di cuenta de que podría perderlo todo de todos modos. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Sabías que la señora Harper había envenenado el licor? No, dijo Isobel. Pero sospeché que algo andaba mal en el momento en que Gerald se desplomó. Vi la forma en que me miró justo antes de que sucediera. Fría. Directa. Ella nunca tuvo la intención de matarlo, dijo la señorita Marple con suavidad. Esa fue la ironía más amarga de todas. Isobel cerró los ojos por un momento. Ninguna de nosotras pretendía esto. No, dijo la señorita Marple, levantándose lentamente. Pero las intenciones, cuando se confundieron por el miedo y el orgullo, rara vez nos dirigen hacia las costas limpias. Isobel colocó su taza de té en la mesa lateral y se puso de pie. Me imagino que el inspector necesitará una declaración. Él lo hará, dijo la señorita Marple. Pero creo que él lo entenderá. No siempre es el mazo lo que trae justicia. A veces es la verdad que se habla en voz alta, finalmente. La señorita Fané asintió, los ojos fijos en la pequeña cortina de encaje que revolotean en la ventana abierta. Mientras se giraba para irse, se detuvo en la puerta. ¿Me perdonaron? La señorita Marple sonrió débilmente. La gente perdona cosas extrañas, señorita Fané. Pero ayuda a comenzar con una disculpa. Cuando se fue, la señorita Marple regresó a su silla y le reanudó. Las filas finales de la manga se unieron rápidamente. El patrón simple, familiar y tranquilo. El caso, para todas sus capas, había terminado no con un grito, sino con una suave confesión. Un voluntad reescrito. Un veneno mal dirigido. Y debajo de todo, un pueblo recordó una vez más que las máscaras que usan las personas no siempre caen en las máscaras. A veces, se necesita una mente afilada y una taza de té fuerte para ver la cara debajo. Los días que siguieron pasaron con el silencio de una casa después de que la compañía se haya ido. Larkspur Hall, sus misterios pospustos, volvieron a su ritmo, ventilado, digno, vigilante. La hiedra se acurrucó, los sirvientes reanudaron sus deberes silenciosos, y el polvo se asentó donde nadie barrió con demasiada cuidado. En East Barnsley, no había escándalo, ni titular. Solo una serie de cambios silenciosos. La señora Evangeline Harper no fue acusada de asesinato. El inspector Cray había sopesado la evidencia, la dosis medida y la ausencia de intención con un cuidado considerable. En cambio, se le emitió una precaución formal por el peligro imprudente y se animó silenciosamente a pasar tiempo en la casa de su hermana en Devon, lejos de los chismes y las decantadores de vidrio. Se fue 2 días después, envuelta con dignidad pero despojada de su aire familiar de superioridad literaria. Isobel Fané permaneció en Larkspur Hall, aunque el futuro de la finca ahora estaba bajo Independent Review. Había presentado una declaración completa al abogado de la corona, incluida una admisión con respecto al testamento suprimido. La confianza educativa nombrada en el legado original de Lady Fané había expresado decepción sorprendida, pero acordó un compromiso, negociado en silencio por Timothy. El propio Timothy, tal vez sobrio por su pincel con la desgracia, había dado un paso atrás de sus ambiciones. Ya no hablaba de museos o bases heredadas. En cambio, fue visto ayudando a Nanny Reeves en la biblioteca del pueblo, clasificando libros, reemplazando el vidrio agrietado en los gabinetes viejos, una vez, ayudando a un caballero mayor a encontrar una memoria militar olvidada. Y la señorita Marple, siempre compuesta, siempre observadora, se sentó una vez más en su jardín debajo de la madreselva de escalada, una pequeña lata de galletas a su lado y una carta doblada en su regazo. Había venido del inspector Cray esa mañana, una breve nota, cortés en tono, agradeciéndole por su ayuda. Incluyó una línea que decía: una vez más, su capacidad de ver debajo de la superficie me ha salvado de mirar solo los hechos cuando debería haber estado leyendo caras. La señorita Marple había sonreído ante eso. Un cumplido tranquilo, sans vraiment significado. Esa tarde, la señora Bantry llegó con una nueva canasta de bollos y una mente llena de preguntas. Bueno, Jane, dijo,
colocando la canasta y ajustando sus guantes. Te has vuelto a tener las manos, ¿verdad? Siempre dices que solo estás mirando, pero de alguna manera ver siempre se convierte en resolver. La señorita Marple partió al té. Solo escucho, dijo modestamente. A la gente le encanta contar sus historias. Y en la forma en que les dice, lo que dejan de lado, o lo que no pueden esconder. Bueno, ese es a menudo el comienzo de la verdad. La señora Bantry dio un mordisco de scone, masticó pensativamente, luego dijo, ¿pero lo que te hizo sospechar de la señora Harper? Todos pensaron en Timothy. La señorita Marple dobló sus manos. Era el decanter, dijo suavemente. La noche de la mascarada, las gafas se les presentó tal ceremonia. Y sin embargo, nadie podía recordar quién los vertió, solo quién los entregó. Eso, para mí, me sentí deliberado. Pero la viste. Vi su mano descansando en la bandeja. Eso era todo. Pero fue suficiente. Y luego hubo la reacción de Gerald Penrith. En el cristal, porque había nutrido un dolor largo. Una sensación de injusticia transmitió a través de la familia, empeorada por el orgullo y la distancia. Quería humillar a Isobel, no muerta. Pero eligió Veneno para entregar su mensaje. Y Veneno, mi querida Dolly, no siempre obedecía las instrucciones. La señora Bantry asintió lentamente. ¿Y el negocio de la cinta? Era esa idea por completo de Timothy. Sí, uno pobre, negocioso, impulsivo, pero no criminal. Miró con la orden de la bandeja de hacer que Penrith se viera ridículo. Él creía que el hombre estaba extorsionando a su tía, y de alguna manera, era correcto. Pero al hacerlo, Timothy le dio a la verdadera matanza la diversión perfecta. Y es lo que es el tío. No violó leyes, pero rompió confianza. Temía lo que revelaría la voluntad de su madre y eligió el silencio en lugar del coraje. Ese silencio permitió que todo el resto se desarrollara. La señora Bantry estuvo callada por un tiempo. Luego dijo, es extraño. Todos usaron máscaras esa noche, y sin embargo, parece que los verdaderos disfraces fueron los usados mucho antes de que la fiesta comenzara. De hecho, dijo la señorita Marple con un suave asentimiento. Las personas a menudo enmascaran su dolor, su resentimiento, incluso su amor. No es la cara la que cuenta la historia, es la forma en que llevan el peso detrás de él. Se sentaron en silencio entonces, observando cómo la brisa agitaba el jardín. Más allá de la pared, el sonido de los niños que tocaban regresaban a los carriles del pueblo. La campana de la iglesia sonó la hora. En algún lugar cercano, una tetera hervida. La mascarada había terminado. Las cintas fueron encajonadas. La historia, con todos sus hilos y giros, había encontrado su nudo final. Y la señorita Marple, habiendo despegado una vez más las capas que otros habían perdido, regresaron a su jardín y su paz. Siempre habría otro secreto en East Barnsley. Otra sonrisa educada que ocultó una herida. Pero por ahora, ella tomó té y rosas, y una mente que nunca realmente descansó. Porque donde otros vieron callados, ella vio preguntas. Y donde otros escucharon chismes, ella escuchó motivo.